una tensión constante. Por lo tanto, lo que procede es utilizar un cuadro de diodos o puente de diodos. Este en específico permite una alta corriente. Eso significa que nos va a permitir transferir la potencia mucho más fácilmente. Se realiza la conexión y se procede a medir la tensión de salida. Como se puede ver, este rectificador aún no se asemeja del todo a una tensión constante. Vean que tiene valles, porque es un rectificador de onda completa. Entonces, ¿qué procede para conseguir una tensión constante? La respuesta es utilizar un capacitor. El capacitor nos ayudará a reducir el rizado que se generaba para conseguir una tensión más estable. Cabe resaltar que el capacitor debe escogerse cuidadosamente para que cumpla con los requerimientos tanto de energía como de rizado. La conexión es la siguiente. Aquí el nodo de referencia. ¿Cómo funciona ese circuito? Comenzamos de una manera similar con un transformador reductor y con la misma alimentación, 120 voltios RMS y 50 Hz de frecuencia. Otra vez, un puente de diodos. Esta vez, tanto el puente como el transformador tienen mucho menos requerimientos de corriente y de potencia. Por lo tanto, esos son componentes más pequeños y más baratos. Se generará una tensión de 24 voltios entre esta línea y esta línea. Pero hay que poner atención de que la tensión de referencia está puesta al devanado central. Y como habíamos dicho que la relación de inductancias entre el devanado secundario superior y el devanado secundario inferior eran la misma, por lo tanto aquí se deben generar tensiones de igual magnitud, pero con signo contrario, pues el nodo de referencia se encuentra en el medio. Luego se utilizan reguladores de tensión, en este caso el 7812 y el 7912, que regulan la tensión a 12 voltios, en negativa y en positiva. Estos otros capacitores se utilizan para reducir el rizado, y una vez que ya se tiene el circuito armado, podemos medir la tensión de salida. Después del análisis transitorio, en régimen permanente tendremos una tensión constante de 12 voltios positivos y 12 voltios negativos. La funcionalidad es la siguiente. Entra un pulso positivo desde el circuito de control de baja potencia. Este polariza al BJT, que puentea este sistema de resistencias a tierra. ¿Esto qué causa? Que exista una división de tensión de la alimentación. Veamos que source está conectado a la alimentación. Los 33 voltios que ya vimos de dónde se consiguen. Entonces, mediante esta división de tensión entre gate y source se generará una tensión de 10 voltios escogidos mediante otros parámetros de source a gate. Por lo tanto, entre gate y source habrá una tensión negativa de menos 10 voltios. Esto permitirá que el MOSFET de potencia se polarice y se encienda, el propósito principal de la interfaz de potencia. De esta forma se desacopla la tensión en el SPWM de la tensión en el gate. Desde el lado izquierdo se recibe una señal SPWM que se dedica a encender un LED dentro del optocople. Cuando el LED se enciende, el transistor BJT, o mejor dicho, el modelado del transistor BJT empieza a conducir, y lo que sale a la tensión entre el gate y tierra, o mejor dicho, gate y source,
es la tensión de alimentación, VSC. Luego, cuando no hay ningún pulso en la SPWM, el LED está apagado, el transistor BJT está en estado de no conducción y por lo tanto la tensión en el gate y entre el gate y source va a ser tierra, o sea, una tensión negativa, lo que resulta en apagar el MOSFET. A continuación se explicará sobre el bloque correspondiente al inversor. La topología ampliada en la solución de este proyecto es la conocida como puente completo o puente H. Este consiste en la unión de dos MOSFET tipo P y dos MOSFET tipo N en la parte inferior del puente. Este funciona mediante el ingreso de la corriente continua obtenida en el rectificador del bloque anterior que ya fue explicado y se distribuye a la carga mediante la conmutación de estos MOSFET. Los MOSFET conmutan en pares, siempre conmuta S3, 4 o S1 y S2. Siempre están encendidos un par de estos MOSFET. Nunca pueden estar encendidos una combinación como S1 y S4 o S2 y S3 porque ocasionaría un corte. Cuando conmutan o están activados los interruptores S1 y S2, la corriente rectificada ingresa por S1, se envía a la carga, pasa por S2 y llega finalmente a tierra, ocasionando un positivo. Esta polaridad carga. Cuando se cierra S1 y S2 y se abre S3 y S4, la corriente rectificada ingresa por S3, ingresa a la carga por este polo y termina de salir del sistema por S4. Así que la polaridad es. Por eso, en ese sistema hay tres posibles valores que puede tener la carga. V. AB puede tener los valores de 0 más VCD 33 o menos VCD 33. La conmutación entre estos tres valores hace que el resultado final sea una fuente de forma senoidal. Puede parecer poco creíble, pero a las altas velocidades de conmutación que se da el proceso termina siendo una senoidal. Ahora vamos a explicar un poco de lo que se le agregó a cada uno de los MOSFET para que puedan conmutar. Por ejemplo, primero vamos a hablar de los tipo N. Como sabemos, los tipo N tienen que tener una tensión positiva entre la puerta de gate y la compuerta source para que sean activados. Por eso, cuando le llega 0 a los S1 y S2, ellos no conducen. Y cuando les ingresa 5 o un valor positivo, ellos van a conducir. La mayor dificultad está en la conmutación de los S3 y S1. ¿Por qué? Porque ellos son MOSFET tipo P. Los MOSFET tipo P conmutan con una tensión negativa de la compuerta gate con respecto a la source. Entonces, ¿cómo solucionamos esto para poderlo utilizar con lógica positiva? Ingresamos este elemento, un componente, un BJT con un divisor de tensión. ¿Y cómo funciona esto? Los voy a explicar a continuación. Cuando a este componente le ingresa un 0, este BJT no conduce, funciona como un interruptor abierto. Entonces, por acá no ingresa corriente. Si no ingresa corriente por esa resistencia, esta tensión
0, porque la resistencia no tiene 0. Toda la tensión cae en el B, los 33 amperios que ingresan corriente continua. Ahora sí, cuando les ingresa un 5 a estos BJT, este elemento sí conduce. El divisor de tensión está hecho de una forma que caigan 20 voltios en 10 voltios en esta resistencia, de una forma que quedan 20 voltios acá, y aquí quedan 33. Y podemos ver que hay una tensión negativa de la terminal gate con respecto a la terminal source. Entonces ahí es donde se activan los MOSFET tipo P. Otro punto a analizar es la selección de los MOSFET tipo P. Los MOSFET tipo P seleccionados son los 6J 665-DL-E, los cuales son unos MOSFET tipo P de potencia con una alta capacidad de conversión. Y los tipo N seleccionados son los 2SK 3820-E, los cuales comparten unas características muy similares a los tipo P. Son unos MOSFET de potencia con una alta capacidad de conversión y soportan altas cargas y tensiones. En este caso, fueron seleccionados para que pudieran soportar más de 40 amperios y más de los 33 voltios que le pueden llegar, para que estos no se lleguen a saturar y puedan trabajar como un interruptor. Además, se les colocó, aunque posean estos intrínsecamente diodos de retroalimentación, se les colocó uno extra para mejorar su eficiencia. Ahora vamos a ver la simulación para comprobar el funcionamiento de este circuito. Aquí tenemos el puente H, simulamos la corriente, la señal rectificada con una fuente ideal en CD, ya que por limitaciones de cómputo no se puede ingresar el circuito rectificador en el mismo sketch. Y también la lógica para la conmutación de los interruptores, en el caso MOSFET, también fue creada idealmente por la misma razón que la señal B. Darle play a la simulación y vamos a revisar la señal. Como pueden ver, debido a la alta velocidad de conmutación, sale una señal senoidal. En este caso no es tan nítida por el alto contenido armónico. Por eso se ingresa un circuito LC, que se explicará en una próxima sesión. A continuación se explicará el funcionamiento y los componentes de los bloques correspondientes al transformador elevador y filtro LC. El transformador elevador está simulado como un transformador ideal, pero en la realidad es un transformador con derivación central. La señal recibida VA y VB desde el invertidor se colocará en el devanado central y en una de las patillas para que se amplifique 20 voltios en el devanado principal, y ese será el que alimentará. El filtro LC seleccionado es un filtro LC paralelo constante. Esto porque los filtros LC que solo contienen un inductor en la rama en serie pierden mucha tensión al momento de aplicar la carga, y cuando solo hay un capacitor en paralelo con la carga en el armónico principal, este lo va a pasar. Por eso fue seleccionado. Ahora vamos a ver la simulación para que se pueda ver cómo se filtra la señal y elimina la distorsión armónica. Vamos a darle play y vamos a ver el osciloscopio. Podemos ver que la señal que anteriormente se veía con mucho ruido se ha limpiado gracias al filtro. Y la señal que necesitamos aproximadamente 170 pico, lo necesario para alimentar la carga con la potencia adecuada. A continuación, se hablará acerca de la modulación SPWM y las distintas etapas para la obtención de esta. Muy bien, la primera etapa de la cual se hablará será la generación de la señal de referencia y la portadora.
Uno de los requerimientos que se daba en el proyecto era obtener una señal de 60 Hz a la salida del inversor. Por lo tanto, la señal de referencia que tenemos que utilizar será una senoidal de 60 Hz también. Entonces, para poder obtener esa señal se utilizó el circuito integrado ICL8038, el cual es un generador de funciones de alta precisión. Entonces, realizando los correctos dimensionamientos de los componentes externos, se puede llegar a una señal senoidal de 60 Hz, como se mostrará a continuación. Entonces, le simulamos y vemos que se genera una señal que básicamente cumple con los requerimientos solicitados. Si analizamos por acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones y la escala está a 2 milisegundos por división, lo que me da aproximadamente unos 16 milisegundos de periodo, lo cual cumple con la frecuencia de 60 Hz. Entonces, aquí obtendríamos ya la señal de referencia para nuestro circuito de modulación. Ahora, de manera análoga, se hace el mismo análisis con otro dispositivo del mismo tipo, pero ahora para obtener una señal portadora triangular en este caso. Uno de los requerimientos que se da en el proyecto también es que esa señal portadora debe tener una frecuencia de 19.980 Hz, lo cual, dimensionando los componentes nuevamente, se obtiene a la salida, que es lo que vamos a demostrar por acá. Si vemos por acá, tenemos una señal triangular, que en este caso vamos a analizar el periodo de esta y es tomarla de acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y está a 5 microsegundos por división, lo que me da un periodo de 50 microsegundos, cumpliendo con el requerimiento de frecuencia que se solicitaba. Cabe destacar que en este caso esta señal tiene una amplitud de 4 voltios y la señal senoidal mostrada anteriormente tiene una amplitud de 3 voltios. Eso será de vital importancia a la hora de analizar la siguiente etapa.